Hola, buenas tardes, bendiciones, bienvenidos nuevamente. Hoy continuamos con el discipulado Camino de Salvación que recibimos todos los jueves. Quiero recordar las redes sociales y el canal de YouTube para seguir la continuidad de los mensajes. A través de YouTube tenemos el canal del discipulado que es @mir_cuerpo-de-Cristo. Y el canal para los mensajes del púlpito es EDR_mir_cuerpo-de-Cristo. En Instagram y Facebook es @mir_cuerpo-de-Cristo. Y en TikTok podemos ver los live a través de @mir_cuerpo-de-Cristo 237. Hoy vamos a seguir con un tema muy maravilloso también, como conocíamos la semana pasada y antepasada, la razón de por qué solo Cristo es mi respuesta personal. Solo Cristo tengo que hacerlo mi respuesta, porque todo el mundo sabe que Cristo es el Salvador, ¿verdad que sí? Entonces, le preguntan hasta a las personas de la calle que no son creyentes y le preguntan ¿quién es Jesús? El Salvador, el que murió por nuestros pecados. Pero Jesús tiene que ser más para mí que simplemente el Salvador. Tiene que ser mi dueño y tiene que ser mi respuesta. Yo tengo que descubrir por qué Cristo es mi respuesta personal. Si yo descubro esto, la palabra habla de la plenitud de Dios que está en Cristo Jesús. Es decir, ¿qué es la plenitud? La plenitud no es algo que está completo, que es suficiente y que llena todo. Si descubro o hago esa conclusión en solo Cristo, estaré vacío. ¿Me sentiré en soledad? No, porque si descubro ese misterio que está en Cristo Jesús, yo voy a experimentar la felicidad de que Dios está junto conmigo ahora. Hoy vamos a hablar entonces acerca de los recursos humanos. Los recursos humanos. Y si pudiéramos ponerle un título personal, pudiera ser los métodos que uso sin Dios. Vamos a leer en Mateo 16, versículo 13 y 14. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la bendición del encuentro. Gracias porque en este momento se cumple lo que dice Hechos 1:14 en nuestras vidas. Estamos unidos en un solo espíritu, aferrados a la palabra y en oración. Sé tú, Espíritu Santo, guiándonos a través de la palabra y dándonos la fuerza espiritual necesaria para ser testigos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Entonces, ¿qué vienen siendo los recursos humanos? Ayer, la semana pasada, pongo ese pedacito aquí. La semana pasada conocíamos el método de Dios. El método que Dios utilizó para acercarse a mí, para venir a encontrarme, fue Jesucristo.
¿Por qué? Porque ya hemos entendido que el ser humano no puede relacionarse con Dios, no le puede adorar ni siquiera. ¿Por qué? Porque está establecido que todo acercamiento al Padre es a través del Hijo. Y si el Hijo no está, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esfuerzos humanos. Esfuerzos que no darán ningún fruto espiritual. Pudiera ser que den frutos físicos. ¿En qué sentido? Bueno, que me esfuerzo en comportarme mejor, en tener mejor actitud, trato, educación, pero al final esto no tiene nada que ver con la solución del problema que es espiritual. Ahora, estos métodos que uso sin Dios. Recordemos que aquí, ¿verdad? Aquí está Dios. Y aquí ahora está el hombre. Está ese hombre que tiene la separación. Este es el problema fundamental. Que tiene el pecado original, que es la muerte, y la condenación, que es eterna, ¿verdad? Esto es lo que conocemos como el problema espiritual. Aquí, ¿qué utiliza el hombre como puente para llegar a Dios? Aquí vemos, vamos a ver 1, 2 y 3 caminitos que el hombre emplea de manera espontánea, inclusive guiado por la cultura, para encontrarse con Dios. ¿Cuáles son esos caminitos que el hombre usa? Los recursos que el hombre emplea. En primer lugar, tenemos las buenas obras. Las buenas obras, nos dice la palabra en Isaías 64:6, que alejados de Dios, nuestra justicia no representa nada para Dios. ¿Por qué? Por nuestra condición espiritual. La palabra dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos estamos, cuando estamos aquí, en este estado espiritual, la justicia que yo pueda hacer no representa nada espiritualmente. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué viene siendo lo justo para el ser humano? Es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque depende de la persona, ¿verdad? Si tiene una situación judicial y el juez no falla a su favor, va a decir que la justicia no se cumple. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que él quería que se cumpliera, no se hizo. Y vemos que entonces las buenas obras no pueden hacer ningún puente espiritual para encontrarme con Dios porque son físicas. Yo puedo esmerarme en ayudar a las personas, en darles de vestir, en darles de comer, en ayudarlos en la educación. Pero si no le doy lo más importante, que es Cristo, esas buenas obras no tienen sentido. Porque yo puedo hacer buenas obras, un ejemplo, pero si voy con el contenido correcto. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Bueno, un ejemplo, el pastor Ryu nos hablaba acerca de que ellos hacen una visita a una cárcel de hombres. Y
allí las hermanas les llevan comida a los que están en ese lugar. Y él dice que inclusive ni esto es limitante para la evangelización. ¿Por qué? Porque en ese lugar todos estaban comiendo, pero había uno que no estaba comiendo. O sea, normalmente los que tienen hambre van inmediatamente a donde está el agasajo de la comida a comer nada más. No están pendientes de más nada, sino de comer. Pero él dice que esta persona estaba alejado, no estaba pendiente de comer y todo, y que tenía una actitud diferente. En fin, que él habla acerca de este hombre que tenía una situación que había vivido por un accidente que tuvo, su esposa murió por su responsabilidad y no sé qué, y él se sentía culpable y estaba en ese lugar como creyendo no merecer ningún acto de ayuda para él. Entonces él le proclamó a Cristo, recibió a Cristo este hombre, y él nos dice que ni siquiera esto de el alimento, pues, fíjense en ese lugar donde llevaban comida, eso no fue el motivo de la evangelización, sino que al contrario, cuando una persona está necesitada de Cristo o está anhelada por Dios, es decir, tiene ese vacío, lo reconoce y lo entiende, esta persona no le va a importar más nada sino el momento exacto de que le proclamen la palabra y la va a recibir, porque ya es un corazón que está sediento. Hay personas sedientas y hay otras que son un poco más altivas para recibir la palabra, que son diferentes. Pero las buenas obras endiosan a un yo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque, oye, aquel fulano sí es bueno, ¿verdad? Entonces consigues gloria de alguna manera a raíz de las buenas obras. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que verdaderamente nosotros no necesitamos gloria, necesitamos es la solución de la separación del pecado y de la condenación, que es solamente Cristo. Entonces, voy a upar a alguien que le gusta hacer las buenas obras y esta persona no tiene a Cristo en su corazón. No. Primeramente mi prioridad debería ser que yo pueda proclamarle a Cristo y luego que en su acto que hace el Señor le dirija en la evangelización. Eso sea una plataforma para evangelizar. Pero si Cristo no está allí, la palabra nos dice muy claramente, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Inclusive habla de que todos nosotros somos como suciedad. A alguno le agrada lo sucio, comería con las manos sucias sabiendo que agarró donde pudo haber habido materia fecal, donde sabe que ahí uno va a ir a agarrar la comida y va a comer. No, la suciedad es algo que uno rechaza, ¿verdad? La palabra dice que el estado espiritual de la separación viene siendo así. Claro, yo no voy a rechazar a las personas que están en este estado, pero sí es necesario que le proclame solo a Cristo para que ellos entiendan y se percaten de su condición y puedan entender que las buenas obras no salvan a nadie. Eso es lo primero. Por eso son los métodos que uso sin Dios. Hay que revisar cuando yo estoy haciendo buenas obras creyendo que ese es el método que he de utilizar. La palabra siempre me dice, solamente a través de Cristo es que nos acercamos al Padre. Entonces, me puedo acercar al Padre inclusive porque yo le canto. Si Cristo no está allí, eso es como dice la palabra en 1 Corintios 13, un metal que resuena sin sentido alguno. Tiene que estar Cristo allí, tiene que ser ese fundamento. ¿Cuál es el otro caminito que usan las personas ahora? Bueno, uno muy conocido, la religión. ¿Por qué la religión?
siempre tengamos claro esto. La religión es el hombre buscando a Dios. Vamos a suponer que Dios está aquí, ¿verdad? Y es el hombre tratando de acercarse a Dios. ¿Esto no les recuerda algo? La Torre de Babel. La Torre de Babel, Génesis 11. ¿Qué fue lo que hicieron ellos ahí? Una cúspide que llegue al cielo. O sea, en mi método, yo me acerco a Dios como yo quiero. Eso es la Torre de Babel. La religión viene siendo ¿qué? Bueno, mi esfuerzo, mi criterio, mi razón de yo adorar. Yo adoro a Dios así. Hay gente, sí, hay gente que dice eso. Yo creo en Dios a mi manera, pero la palabra aquí nos dice en Hechos 4:12. Esta es la cita de aquí. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nos enseña la religión? Como decíamos ese dicho, todos los caminos llegan a Roma. No, todas las religiones adoran es a Dios. Al final no estamos adorando al mismo Dios, dice la gente. Es decir, que no importa cómo se llama tu Dios y cómo se llama mi Dios, estamos adorando a Dios, creemos en Dios. Eso es lo que dice la religión, pero la religión es un engaño cultural. Yo les pregunto, ¿a dónde se hace el turismo en los países? ¿A dónde va dirigido el turismo? A los grandes templos, a los templos budistas, a los templos católicos. No, aquí en Venezuela no hacemos un recorrido por los 7 templos, una cosa así. Eso es una especie de turismo. Hay gente que ni siquiera va a pagar promesas, sino nada más hacer el viaje a ver cómo es la visita de los 7 templos. ¿Por qué? Porque es una cultura. Pero como es cultura, todo el mundo, eso no le ve nada de malo. ¿Qué de malo tiene la cultura? Esa es nuestra identidad. Eso es lo que nos representa. Si perdemos nuestra identidad como nación, ¿qué vendremos a hacer? Allí está el trasfondo de Satanás. ¿Cuál es su motivo? Que siempre las personas opten por su propio camino, por mi propio camino, porque hasta no voy a decir las personas, hasta para elegir la iglesia tiene que ser bajo mis estándares. No, aquí no hablan la palabra como a mí me gusta, ni siquiera es la palabra como está escrita. Este pastor lo que hace es puro gritar, a mí no me gusta que me estén gritando. ¿Y el criterio cuál es? El mío. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que la religión fue lo primero que surgió cuando el hombre se separó de Dios. Génesis 3:7 nos dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Se abrieron los ojos y se vieron en pelota, ¿verdad? Y se avergonzaron. ¿Qué fue lo primero que hicieron viéndose expuestos? ¿Qué hace uno cuando le abren la puerta a uno y uno está desnudo? Ajá. Oye, ¿me viste? No. Y queda el pensamiento de, me habrá visto y toda la cosa. Y entonces, imagínense, eso fue lo que les ocurrió. Como que se abrió ese telón y los vieron en pelota, inmediatamente fueron y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué dijeron? Bueno, se sintieron aliviados porque ya no estaban al aire sus partes. Eso fue una sensación de alivio. Ya me curé, ¿verdad? Esa es la religión. ¿Por qué? Porque es la religión. Esas hojas no se le van a desgastar más rápido. En un ratico no van a tener que volver a cambiar esas hojas. Pero el Señor en Génesis 3:21 les hace túnicas de pieles y los vistió. Es una ropa que no se va a desgastar. Pero lo más esencial no es tanto qué tanto dure esa ropa, sino lo importante de el sacrificio de sangre por el pecador. Porque para que Dios les hiciera esas túnicas, tuvo que haber muerto estos animalitos para vestirlos a ellos. ¿Y estos animalitos tenían alguna culpa? No.
pero esto era lo que representaba la solución, que es el sacrificio de sangre de Cristo por mí. Y ahí es donde debo descubrir que la religión no me salva. ¿Por qué la religión no me salva? Al contrario, la religión me hace más vil. ¿Por qué me hace más vil? Porque yo rechazo la justicia de Dios. Yo rechazo la justificación de Dios y digo que entonces la justificación es que me pare todos los días a las 4 de la mañana a orar y ya me siento bien ese día. Mi conciencia está saciada. La conciencia esa conciencia que me acusa, te estás portando mal. Cuando me paro en la mañana a las 4 de la mañana a orar, yo sacio esa conciencia que me acusa. Pero no es así. No es así. No estoy diciendo que no hay que levantarse a orar, que no hay que devocionar en la oración, en nuestro tiempo para Dios. Estoy diciendo que ni la religión ni las buenas obras me acercan a Dios. Si yo estoy en este estado espiritual, no importa cuánto yo ore, no importa cuánto yo ayune, no importa, mira, si me quito el pan de la boca para dárselo a aquel, no importa. ¿Por qué? Porque yo estoy tan condenado como el que estoy ayudando. Hay que solucionar eso. ¿Cuántos muchachos, digo muchachos porque he escuchado varias noticias así, que se meten a salvar a alguien que está sufriendo algo y mueren ellos en ese momento? Todo el mundo los recuerda como los héroes. Y verdaderamente es un acto de valentía que hay que admirar. Pero si esto está allí, eso no tiene sentido. Dar tu vida por alguien más. Das tu vida, ¿tú vas a qué? A la condenación. No importa si acumulaste todos los puntos porque salvaste, diezmaste, ayudaste. No importa. Si esto está allí, vigente, presente. La palabra nos dice en Colosenses que es un acta de los decretos que era contraria a mí. Entonces esa acta de esos decretos está vigente en las personas que están separadas de Dios. Porque entonces los métodos que uso no tienen validez, porque yo estoy anteponiendo mi propio método al método de Dios que me dice que es Jesucristo. Por eso les digo que la religión nos envilece, porque yo quito el fundamento de Cristo para poner el de mi ideología, el de mi corriente de la iglesia, el de si es política, la ideología política y cualquier pensamiento o fundamento humano. Y no tiene sentido. Porque entonces yo siempre digo esto y pienso en eso también. Los hermanos de la iglesia de Cristo en Venezuela no se pueden unir, no se pueden juntar. ¿Por qué? Porque empiezan, no que el velo, no que la salvación, no que el bautismo, no que los pantalones, no que las faldas, no que el diezmo, porque eso también lo dice, no que la ofrenda, no que el cochino, porque todavía hay algunos que no comen cochino, no que la morcilla, y en eso es que se pasan el tiempo. Entonces, como no pueden llegar a un acuerdo, no se pueden unir. Y eso es religión, porque es lo que Jesús les decía a ellos en Juan 8. Si ustedes fueran de Abraham, ustedes me amarían a mí, porque yo vengo de él. Pero ellos no, ellos eran en sus religiones, en sus corrientes, en sus estructuras de culto, en todo lo que ellos creían que era importante para adorar a Dios. Y ahí era que daban la vida. Y Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Imagínense ese choque de que te digan, tú creyéndote hijo de Abraham, y te dicen, tú lo que eres hijo del diablo. O sea, de alguna manera que estaba endiosado ahí ese yo, porque el yo es el que se cree, ¿verdad? El yo no es el que se centra en ese sentido de que no, yo soy hijo de Dios, pero en el sentido que lo digo de cómo eran los judíos en ese momento, en cómo ellos eran
en su vida de fe, por así decirlo, en lo que ellos practicaban ahí. Ellos se creían los mejores, ¿verdad? Porque ellos hacían todo. Es más, hasta la mamá les iba a pedir ayuda y ellos no, esto es del diezmo. No te puedo ayudar porque eso lo tengo que entregar en la iglesia. ¿Me entienden? Ellos centrados en cumplir rigurosamente todas sus normas, lavarse sus manos y toda la cosa, andar siempre cacherosos, muy bien vestidos, muy que se viera todo, sus oraciones muy largas en esas plazas donde las hacían, y todo eso era religión, eran sus métodos, su forma de ellos acercarse a Dios. Pero yo no me puedo acercar a Dios en mi forma, ni en la forma que la gente o Satanás inclusive a través de la cultura le ponga a las personas. A través de Cristo es que tenemos un encuentro con Dios, y eso yo lo tengo que descubrir. Otro método que usan, aunque aquí después pudiéramos ver más, es las ciencias ocultas. No, perdóname. No es la filosofía. Es la filosofía. Es la filosofía porque las personas, aquí hay un grupo de personas, los de las buenas obras. Aquí hay otro grupo, los de la religión, y aquí están los inteligentes. O sea, yo digo los inteligentes porque son los que son los intelectuales, los sabios, los eruditos, los que la ciencia es su devoción, donde está su vida, donde están sus razones de ser. Si la ciencia no lo justifica, yo no lo creo. Aquí metemos ese grupo de personas. Ese es su método. A veces ellos dicen que ni siquiera para acercarse a Dios, porque dicen que Dios es la invención del pensamiento humano. Es decir, que el pensamiento del hombre inventó a Dios. Esa es su conclusión. Pero nosotros sabemos, y vaya que la palabra nos habla de este tipo de personas, que pierden toda cordura, dice Romano, de ellos, y se vuelven unos contra otros, tal, y hacen todo tipo de locuras. Colosenses 2:8, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esta es la cita de aquí. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿De dónde nacen? De la corriente de aquí. ¿Y de quién más? De Satanás. De Satanás, dice, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Cuáles son los poderes espirituales que dominan este mundo? Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el quien domina. Entonces, ¿quién es el que les agarra y les ministra de acuerdo a él, como dice la palabra? A mí me gusta como dice esta versión, porque dice disparates elocuentes. O sea, son muy agradables escucharlo. Oye, ¿verdad que sí tiene razón esta persona? Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Oye, la obra de Satanás. ¿Para qué? Para que yo no me fije en lo más importante. Para que yo no me enfoque en lo que es necesario. Fíjense, este versículo, esta palabra, el pastor nos lo ha leído bastante. Es Colosenses 3. Colosenses 3, 1 y 2. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, el enfoque en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué te dice la filosofía? Enfócate en lo de la tierra. Sí, pon tu centro, pon tu corazón en ese poder de ese yo que tienes allí en tu interior. Explota tu potencial, ¿no? Tú lo puedes hacer.
Vamos que sí. Plantéate metas posibles a lograr y tú lo vas a lograr. Es lo que te dice. Y está bien la superación. Está bien la superación porque no es malo ser cumbres aquí en la tierra. Pero más allá de ser una cumbre de aquí, de esta tierra, lo más esencial es ser una cumbre espiritual donde está Cristo. Porque una cumbre espiritual puede conquistar este mundo, pero una cumbre terrenal es conquistado por este mundo y derribado por este mundo. ¿Cuántos artistas tan famosos, tan conocidos, tan adinerados no se suicidan? Porque ellos, después de alcanzar la cumbre de esta tierra, esa cumbre los consume. ¿Y qué viene? Esto, la condenación. Y es muy triste. Estas personas jóvenes, estaba viendo yo un artista chino muy conocido de 35 años, no se suicidó, pero le dio un ataque respiratorio. ¿Cómo es el que? No, es cuando es un ataque de eso del que tiene que ver con la respiración. Eso, pero que es por el agotamiento, por las excesivas horas de lo que él estaba haciendo. Me imagino también medicación para aguantar ese trote y el cuerpo no le aguantó. Y todo ese gentío llorando, este hombre joven que murió así, siendo una cumbre, porque era una cumbre ya en este ambiente donde él participaba. Él era una cumbre, pero ¿qué sucedió? Ya desapareció. Pero la cumbre espiritual de la que estoy hablando, esa no desaparece. Yo me puedo ir de esta tierra, pero las respuestas trascienden tiempo y espacio y alcanzan las siguientes generaciones. Podemos recibir respuestas de 1000 años, pero es necesario que yo descubra lo importante de Cristo y que Cristo sea centrado en mi corazón, para yo ya no estar más en las corrientes de las buenas obras, ni en la corriente de la religión, ni en la corriente de la filosofía, sino que yo pueda entender que si yo morí, ¿dónde voy a poner la mira? En las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el versículo 3. ¿Cómo yo voy a descubrir esa vida nueva? En Cristo, concentrándome en la oración y en la palabra, orando por eso, para experimentar esa gracia. Como conclusión, ¿verdad? Para terminar, como conclusión, estos métodos del hombre, yo cuando vea en el campo, ¿qué significa eso? Bueno, cuando me relacione y diagnostique a las personas, yo voy a ver cuál es la corriente que influye en las personas. Si es las buenas obras, si es la religión o si es la filosofía. Pero recuerden, de todas estas, la filosofía tiene su trasfondo satánico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los científicos concluyen en que Dios no existe. ¿Cierto? Pero ¿quién es el que les lleva a esa conclusión? El mismo Satanás. El mismo Satanás es el que les lleva a la conclusión de que no existe Dios. En todo ese conocimiento que ellos alcanzan, empiezan a ver, oye, ¿verdad que sí, que no tiene sentido la existencia de Dios? Pero es Satanás quien los domina y quien los cautiva y los moldea a su parecer. En la religión fue lo primero que el hombre utilizó para cubrirse de este estado espiritual. Se cubrió físicamente, pero espiritualmente quedó igual. Y Dios fue el que le dio el método de cómo hacerlo, que fue Cristo. Y en las buenas obras, eso es netamente físico. Netamente. Buenas tardes. Eso es netamente físico. Bienvenido, hermano. Verdaderamente así.
Si, si vemos, si vemos que las personas centran su vida en las buenas obras, es porque de alguna manera quieren calmar pues la conciencia. Hay una conciencia que se sacia también actuando bien, y es como que me justifico para sentirme bien conmigo mismo, pues me siento bien, es porque ayudé a alguien. Oye, me sentí tan tranquila y tan feliz cuando ayudé a esa persona. Sí, pero ese no es el punto, porque el punto es verdaderamente si esta persona está aquí en este problema espiritual y da su vida para ayudar a las personas, pero no ha resuelto esa separación, ese pecado original y esa condenación. Esas obras no tienen sentido, porque el único que pagó por ese pecado y por esa muerte se llama Jesucristo. No, por ejemplo, no se llama María. Yo pues sí. Si yo ayudo y toda la cosa, ¿fui yo el que derramó la sangre? No, para salvarme a mí mismo. No, y eso es lo que experimentó en la vida de fe o en su vida de fe. Esa fue una respuesta que vivió Isaac. ¿Qué fue lo que pasó con él? En Génesis 22, 13 y 14 dice así, desde el 12, perdón. Ellos iban a hacer el sacrificio, el culto. Eso era lo que iban a hacer ellos. El culto que rememoraba ¿qué? Génesis 3:15. Eso fue lo que fueron a subir a hacer Abraham e Isaac, su hijo. Iban a hacer el sacrificio que representaba a Jesucristo, el culto. Cuando subieron, bueno, Isaac se pregunta, oye, ¿dónde está? Sí, ¿dónde está el sacrificio? El 7, 22, 7 y 8. 22, 7 y 8 le dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí está el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Preguntó él. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, dice la palabra. Luego, en el 12, ya cuando Isaac está amarrado y montado en esa leña, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Quién era ese? Cristo. Entonces, ¿qué me dicen las buenas obras? Que soy yo el encargado de gestionar ese asunto. Con mis buenas obras yo soy el que, me justifico delante de Dios. Pero ¿qué es lo que me dice la palabra? Que en Romanos 6:23, la palabra dice que la paga del pecado es, y la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, las buenas obras no me salvan porque yo tengo que morir. Todavía hay una sentencia en mi vida. No importa qué tan bueno yo pueda ser. Si la sentencia sigue que soy un reo de muerte. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no porque lo dice la palabra. Romanos 3:23 dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos bajo el mismo destino. ¿Podía solucionarlo yo? No, porque era algo espiritual.
y yo era físico, carnal, como dice la palabra, vendido al pecado. ¿Qué solución podría dar yo así? ¿Puede un muerto abrir la tumba y venir a solucionar los asuntos de aquí? No está muerto. No, al muerto lo que hay es que llorarlo, ¿verdad? ¿En qué sentido lo digo? Que no se puede levantar, no va a venir a trabajar, no va a producir dinero, no, lo digo físicamente, pues, para que lo llevemos a lo espiritual. ¿Puede entonces alguien que está muerto espiritualmente venir, oye, te alabo, Señor, te glorifico? No, porque solamente es a través de Cristo. Si Cristo no está, es que inclusive la fe. Yo puedo creer porque yo digo que creo. No, por eso es que yo creo en Dios. Yo he visto lo maravilloso que es Él. No, la fe Él me la dio. Ni siquiera yo puedo decir que creo porque me dio la gana creer. No puedo decir eso. Ni siquiera eso me lo puedo regodear. Todo es gracia de Dios. Así dice Efesios 2:8. Que la fe no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo lo hice así, por eso mismo, porque Dios conoce el estado espiritual del hombre. Como hay un yo que le encanta endiosarse, que le encanta que lo adoren, y ese yo debe morir, porque como leíamos ahorita en Colosenses 3, si habéis muerto, o sea, si te moriste, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Pero si no estás muerto, ¿qué vas a buscar? Las cosas de abajo. Entonces, cada vez que yo vea que el yo está buscando lo que quiere, no estoy muriendo, no estoy muerta. No se está cumpliendo Gálatas 2:20 y yo lo tengo que experimentar. Eso es descubrir que Cristo es mi respuesta. Cada vez que me quiero ir a centrar en buscar, oye, el anhelo de mi corazón, lo que me dice, lo que me dicta mi conciencia. ¿Eso quién es? El yo. Y él va a buscar las cosas de la tierra, él no va a buscar las cosas de Dios. Así que no hay que engañar. Por eso, las buenas obras, fíjense, el Cordero lo proveyó Dios. ¿Quién era ese Cristo? Por eso, si confieso a Cristo en mi vida, solamente a Cristo, Él ya murió por mí. ¿Yo tengo que morir? No. O sea, en ese sentido espiritual, hablamos de la condenación. Ya allí no tengo que morir. Pero ¿a qué es lo que yo tengo que morir? Que es la cruz que cada día yo tengo que tomar. Es al yo, que viene siendo ya un proceso de sanidad. Porque la salvación es algo que ocurre así, un suceso, un momento. ¿Cómo sabemos que es un momento? Bueno, el momento en el que Dios obró y me puso la fe. Porque la fe no es mía. Entonces cuando colocó Dios la fe, ¿qué fue lo primero que hice? Oye, Señor, te recibo como mi Salvador. Confesé lo que ya Él estableció en mi corazón a través de la fe. Y me percaté que Jesús es el Salvador, pero que también es el dueño de mi vida. Y empezó en ese suceso, en un acto espiritual, donde obró la palabra de Dios. En un momento, empieza ahora un proceso, que no es lo mismo que un suceso. Es decir, bueno, que los cristianos no son instantáneos. Vamos a echarle aquí agüita, el polvito, tal, y ya está el cristiano hecho. El Hijo de Dios, obediente, tal, santico. No, sino que empieza un proceso de sanidad a medida que me concentro en ¿quién? En Cristo. En el que todo es Cristo en mi vida. Allí empiezo ¿a qué? A resplandecer esa luz de Cristo y ese yo empieza a morir. Y empiezo a buscar las cosas de Dios, porque estoy muriendo. Pero si veo que empiezo a buscar las cosas de la tierra, no estoy muriendo. Tengo que regresarme por donde me metí en ese camino, me regreso
y parto de nuevo en el comienzo, solamente Cristo, y sigo por ese camino. ¿Y ese camino me va a llevar a qué? A la vida. La palabra también nos dice que el que quiera salvar su vida y el que la desestime, la hallará. ¿Por qué? Porque la vida es Cristo. Si yo procuro preservar esa vida de ese yo, obviamente yo voy a sufrir y voy a morir, porque las cosas de ese yo son contrarias a las de Dios. Y todo lo que no me lleve a Cristo me va a llevar al sufrimiento. Por eso tengo que ver. Si en mi vida, si en mi corazón el centro no es solo Cristo, cada vez voy a tener más sufrimiento, más dolor. Si el centro es solamente Cristo, ya dejará de suceder ese sufrimiento y ese dolor. No digo que es que no van a venir, pero que como ya no es el centro de mi vida, ya no me desvivo por eso, ¿verdad? Ya no me mueve. Pero cuando es el trono de mi vida, eso me mueve, me arrastra, me sube, me baja, me lleva para acá, me lleva para allá, porque es el centro que tengo aquí. Pero si Cristo es el centro, yo voy a vivir, ¿qué? Como dice la palabra, tranquila, reposada, porque sé que Él tiene el control. Y como Él tiene el control, Él se va a encargar. Eso es mi conclusión que tengo que decir. Bueno, Señor, yo aquí no puedo hacer nada. Encárguese usted. Porque ¿qué puedo hacer yo? Nada. ¿Qué solución puedo dar? Ninguna. Si la solución la doy yo, todo va a terminar mal. Pero si la solución la da Dios, todos vamos a terminar en paz. Porque como la dio Dios, nadie queda insatisfecho, sino que Dios justamente hace todas las cosas. Y allí es lo que debo ver. Los métodos que uso sin Dios siempre llevan al sufrimiento, siempre llevan a la desgracia, siempre llevan al caos, siempre llevan al problema. ¿Por qué? Porque ya ese es el estado en el que estoy. Si estoy así, no he salido, no me he quitado ese velo de tinieblas, todo va a seguir siendo oscuridad. Pero si resplandece la luz, todo va a ser en obras de luz, como dice la palabra en Juan 3. Juan 3, no la voy a leer porque es la conclusión. Ya en Juan 3, 16 en adelante, habla acerca de que los que amaron más las tinieblas que la luz, prefirieron seguir en tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz expone todo. Entonces, pero los que aman la verdad vienen a la luz para que vean que sus obras son hechas en luz. Y esto es lo que produce Cristo en nosotros. Por eso no hay que sentirnos menos, ni sentirnos tristes, ni sentirnos abatidos, sino sentirnos seguros de que si Cristo está en nosotros, bueno, Dios se encarga de esa obra. Y si tengo muchas dificultades porque todavía tengo muchas corrientes de los métodos o de los recursos que usaba antes, bueno, centrada en oración y entendiendo que en Cristo yo encuentro la respuesta, Dios me dará la sanidad, me dará la fuerza espiritual para desgravar estas cosas. Lo importante es que yo pueda centrar mi corazón solamente en Cristo, no hay más nada. ¿Por qué solamente en Cristo? Vuelvo a decirlo, porque fue lo único que Dios nos entregó desde el principio. En toda la Biblia, todo lo que enseñó el Señor, el Padre, a través del tabernáculo, de las 3 fiestas, de todos los utensilios adentro del tabernáculo, inclusive del arca del pacto, todo eso era Cristo, más nada. Y allí tiene que estar mi conclusión de vida. Solamente Cristo. Ahí es donde yo voy a descansar de verdad. Si no puedo
Porque Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. Si estoy descansando es porque Él es el centro. Él es mi verdadero descanso. Si no estoy descansando, estoy más trabajada y estoy más cargada. Bueno, ¿qué voy a revisar? Señor, sé tú solamente el centro. Yo quiero descubrir esa verdad. Y orar para que Él nos dé la respuesta y Él nos la dará. Eso dice la Biblia. Si los padres que son malos, ¿verdad? Unas cuerdas para exagerar, unas cuerdas de diablo, le dan buenas dádivas a sus hijos, desean lo mejor para sus hijos. O sea, si hasta el más malo, hasta el que hace más maldad, desea lo bueno para sus hijos, ¿cuánto no lo desea el Padre para nosotros? Y para aquellos que oran y le piden a Él el Espíritu Santo. Y se los va a dar, dice la palabra. Entonces así, con esa fe, aferrado en la palabra, es que tengo que orar para que Cristo sea solamente ese centro que me va a hacer descansar. Entienda, voy a descansar también porque estoy muerta. ¿Por qué? Voy a descansar también porque estoy muerta. Porque si el yo sigue vivo, ¿cuál descanso voy a tener? El yo va a buscar todas sus cosas, ¿verdad? El yo va a buscar su propio beneficio. El yo va a buscar sus cosas. El yo va a buscar sus planes. Y en mis planes, en mis beneficios, yo voy a encontrar ¿qué? Sufrimiento. ¿Por qué? Porque todo lo tengo que conseguir yo, todo lo tengo que gestionar yo. Voy a hacer así tal este negocio, se cae el negocio. Empieza ¿qué? El sufrimiento porque se cayó el negocio. Oye, invertí unos reales y los perdí. ¿Pero por qué? Porque ese era mi yo viviendo. Pero si puedo morir, voy a descansar. Bueno, en los métodos, en los recursos humanos, eso es lo importante, amados. Así vamos a dejar el tema de hoy. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios amado. Te damos gracias por la respuesta de Cristo Jesús. Te damos gracias porque verdaderamente cuando estábamos perdidos en nuestros propios métodos, en nuestros propios recursos, Señor, tú nos revelaste el método de Cristo, Señor. Gracias. Gracias porque derribaste ese velo que había en Mateo 16:13, esa confusión acerca de quién era el Cristo, Señor. Gracias de verdad porque hoy podemos tener una identidad clara gracias al conocimiento de Cristo, Señor. Y no es que ya lo hemos alcanzado por completo, Señor, sino que deseamos seguir siendo llenos de la plenitud de Cristo, Señor. Que cada día podamos descubrir solamente Cristo. ¿Y por qué solamente Él, Señor? Te damos gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros como prueba de que le pertenecemos, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos guías a toda verdad. Y anhelamos cada día experimentar esos 5 poderes, Señor, para ser testigos. Porque entendemos que con nuestra fuerza no seremos testigos, Señor. Hay muchas limitaciones en nuestra vida, muchas cosas que nos impiden inclusive ser testigos, mi Dios amado. Pero gracias al respaldo del trono celestial, verdaderamente a este amor que usted nos ha mostrado, Señor, podemos seguir adelante y aferrarnos a su palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, por la sanidad de las heridas, por la sanidad del pasado, sobre todo por la solución del problema del pasado, del problema del presente y aún del problema del futuro. Es decir, porque la eternidad usted nos la ha entregado juntamente con Cristo, Señor. Nuestra seguridad es que un día le veremos a usted cara a cara, Señor. Esa es nuestra seguridad. Gracias también por la recompensa que hay para los evangelistas, Señor, para los obreros. Señor, que podamos seguir teniendo en el corazón devocionar por el campo y para salvar las almas, Señor. Hay muchas personas que mueren día a día sin ti, Señor, sin conocer esta verdad, mi Dios amado. Hoy oramos por el campo de Venezuela, Señor.
por cada alma vacía, mi Dios amado, que aún está en el problema espiritual, que aún está sufriendo las consecuencias y la opresión de Satanás, Señor. Oramos, Dios, por este campo para que las torres de Satanás sean derribadas, Señor. Para que aún en los jóvenes, Señor, usted coloque, mi Dios amado, un corazón sensible a su palabra, mi Dios. Para que en el momento en el que proclamen la palabra de Cristo, esa palabra entre en sus corazones y produzca la sanidad, Señor, en cada corazón, mi Dios amado. Bendigo el campo de Venezuela, Señor, y bendigo la iglesia de Venezuela, mi Dios amado. Te doy gracias por el movimiento de evangelismo que has iniciado en Venezuela también, Señor. Gracias porque somos parte de la respuesta que usted ha entregado para Venezuela. Ayúdenos a seguir adelante siempre enfocados o con la mira puesta solamente en las cosas de arriba, para entender nuestra misión como discípulos y evangelistas, Señor. Gracias, mi Dios amado, por la iglesia Mir Cuerpo de Cristo y por este discipulado que usted nos permite y nos llena de gracia cada jueves, Señor. Oramos en acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos en el próximo programa.